Ayer estuve a punto de que me ingresaran porque a las 10:30 o a las 11 recibo una llamada de teléfono de Mauro, que no sé si está por ahí, diciéndome que no puede venir y que a ver quién habla. Bueno, lo hemos intentado solucionar con la tecnología y bueno, pues en cuanto os sentéis empezamos con la mesa de Colón, que seguro que va a ser súper interesante y me han prometido que va a ser corta y concisa. Estoy llamando a Mauro para... ¿Estás llamando a Mauro? Ah, ya está ahí, ya está ahí. Ah. Ya está. Bueno, Ya estoy. venga, os dejo con ellos. Hola, buenas tardes a todos. El Colón va a poner la guinda por escuetos, concretos y bueno, y nos lo vais a agradecer muchísimo. Además, estamos aquí rizando el rizo, ¿no? La mesa con parte de ella virtual y me veis a mí, pues eso, con esto de las nuevas tecnologías que vamos, es lo que a mí me va. Entonces, pues vamos a hacer lo que podamos y Mauro está sin fiebre, que ayer estaba con un fiebrón que no podía y él tenía fiebre y Elena y yo también. Y sin embargo ahora parece que está a 100 como para jugar a una final de la Champions. Así que el doctor Mauro Vallés del Hospital de Soria ha hecho una revisión que va a ser, incidimos en que concisa, sobre el abordaje en la práctica clínica del cáncer de colon metastásico. Mauro, muchas gracias por estar aquí a pesar de la fiebre y adelante. Bueno, pues muchas gracias. No sé qué me ha metido más presión, si lo de la Champions o lo de ser escueto, pero bueno, voy a intentar a ver si se puede ir lo más rápido posible. Bueno, antes de nada, agradecer a la organización pues que haya depositado la confianza en mí para poder hacer este tema que a mí particularmente me gusta mucho. Y ya me gustaría estar ahí, pero como sabéis, pues por el tema de salud no he podido. Pero bueno, gracias a las nuevas tecnologías puedo permitirme pues hablar de ello. Bueno, vamos a empezar. Ya voy a ir un poquito rápido en estas diapositivas. Ya sabemos que el cáncer de colon es muy heterogéneo. Tenemos una clasificación genómica y otra transcriptómica. Y como lo más importante es que las mutaciones que la mutación de RAS es la mutación más importante. Posteriormente están los wild type y la mutación de BRAF. Entre los subtipos moleculares destaca el más habitual, el CMS2, caracterizado por dependencia de la vía de GPR y por inestabilidad cromosómica. Y también sabemos que el colon izquierdo y el colon derecho son prácticamente entidades con su idiosincrasia propia, con características genéticas y transcriptómicas diferentes. Antes de empezar el tratamiento para un paciente con cáncer de colon metastásico, se deben tener la inestabilidad de microsatélites, el RAS y el BRAF. En esto se ha llegado a la conclusión en el SEOM y la Sociedad Española de Patología, en un consenso que también se confirma con las guías internacionales. La principal toxicidad de las fluoropenimidinas es la deficiencia de la enzima DPID. En 2020, la EMA y la AIMS emitieron una advertencia que recomendaba, antes de iniciar tratamiento con fluoropenidinas, hacer el genotipado del déficit de DPID. Y en este consenso de 2021 de la Sociedad Española de Farmacogenética y SEOM, consideran que el genotipado de polimorfismos es coste efectivo dadas las complicaciones asociadas de la toxicidad cuando hay un déficit de DPID en tratamiento con fluoropirimidinas. Una vez que esto, empezamos con el tratamiento. Los aspectos globales, muy rápido. Antes de empezar el tratamiento de un paciente hay que hacerlo en un comité multidisciplinar. Las decisiones tomadas en comité multidisciplinar aumentan a la larga la supervivencia del paciente. Tenemos que tener en cuenta antes de hacer un tratamiento las características del paciente, las características del tumor y las preferencias. Todos sabemos que a medida que avanzamos en líneas, menos pacientes se benefician de ellas. Por eso las decisiones que se toman desde el principio impactan en la supervivencia de los pacientes. ¿Qué hacemos con aquellos pacientes que debutan con enfermedad resecable? Bueno, siempre que hablemos de enfermedad metastásica, generalmente vamos a hablar de enfermedad hepática. Pues en aquellos pacientes resecables con bajo riesgo desde el punto de vista oncológico, enfermedad unilobar, una resección R0 sencilla,
en principio el estándar es la cirugía y la quimioterapia adyuvante. En cambio, en esos pacientes de alto riesgo, las resecciones que pueden ser posibles, pero con riesgo de que quede enfermedad bilobar o criterios de agresividad, como por ejemplo la mutación de BRAF o una rápida progresión, la recomendación es la quimioterapia perioperatoria con FOLFOX, basándose en los resultados del ensayo EPOC, que randomizaba a recibir FOLFOX o cirugía y aumentaba la supervivencia libre de progresión en aquellos pacientes que llegaban a la cirugía. Posteriormente, quimioterapia adyuvante. En este caso, como veis, no hay biológico, porque los datos con los anti-EGFR son detrimentales en el ensayo NIO-EPOC y los ensayos con bevacizumab tienen poca evidencia y con beneficios marginales. Posteriormente, quimioterapia adyuvante, que a pesar de que está ampliamente aceptada, a pesar de que no tiene una base de evidencia muy alta. Aquellos pacientes que tienen una enfermedad resecable pero no de inicio, pero que pueden con quimioterapia convertirse, eso es lo que llamamos la terapia de conversión. La mayoría de los pacientes debutan como irresecables y hay diferencias entre el paciente que es inicialmente irresecable al que es resecable. Pero también es verdad que aquellos pacientes que consiguen ser resecados tienen medianas de supervivencia mucho más altas que aquellos que reciben quimioterapia exclusiva. Por lo tanto, cualquier paciente que se pueda beneficiar de reducir con la quimioterapia y poder llegar a la cirugía, debemos intentarlo si podemos, porque hay una diferencia significativa. Sabemos que la respuesta a la quimioterapia es predictiva de la tasa de resecciones, es un marcador subrogado y, por lo tanto, nuestro objetivo es la máxima tasa de respuestas. En esta tabla podéis ver que se han hecho muchos ensayos con este objetivo, con dobletes, tripletes, con biológicos con bevacizumab y con anti-EGFR, por destacar dos. El CELIM, un fase 2 de FOLFOX o FOLFIRI con cetuximab, en pacientes con metástasis hepáticas no resecables alcanzaban tasas de respuesta de un 80% y un tercio de los pacientes llegaban a la resurrección R0. Planet, más de lo mismo, pero con panitumumab, un 75% de tasa de respuestas y un 32% de los pacientes llegaban a resecciones R0. En cuanto a la intensificación de la terapia de conversión con tripletes, el estudio Olivia, FOLFOX versus FOLFOXIRI-BEVA, demostraba un aumento en la tasa de respuestas y en la supervivencia libre de progresión en pacientes en primera línea, en pacientes con metástasis hepáticas irresecables. Y el Cairo 5, que los resultados de FOLFOX, FOLFIRI, BEVA versus FOLFOXIRI, BEVA, en pacientes con tumores del lado derecho y RAS o BRAF mutados, también presentaba beneficio en supervivencia libre de progresión y en tasa de respuestas, pero todavía no se ha alcanzado la media de supervivencia. Obviamente, este beneficio era a costa de una mayor toxicidad. Vamos a hablar muy rápidamente de los tratamientos locales para la enfermedad oligometastásica, aquellos pacientes que se presentan con enfermedad metastásica limitada. Ante la ausencia de ensayos que compartan cirugía con técnicas locales o locorregionales, el gold estándar sigue siendo la cirugía. La radioterapia y la ablación por radiofrecuencia son eficaces y seguras, pero al no disponer de unos ensayos prospectivos grandes, tampoco se sabe exactamente cuál es el paciente que se benefician de ellos, pero pueden ser el tratamiento para enfermedad recurrente de forma local tras una cirugía o para aquellas pequeñas lesiones que no son subsidiarias o que no pueden llevar cirugía. En cuanto a las terapias interarteriales, destacar las esferas de itrio, que en un ensayo fase 3 demostraron que en segunda línea, junto a la quimioterapia, aumentaban la supervivencia libre de progresión y la tasa de respuestas. Y la infusión intraarterial de oxaliplatino, que puede alcanzar en pacientes muy pretratados hasta un 62% de tasa de respuestas. Ahora vamos a la enfermedad irresecable, la primera línea. Sabemos que la columna vertebral del tratamiento de cáncer de colon es la quimioterapia. Se sabe que el irinotecan y el oxaliplatino unido al 5-fluoracilo es mejor en todos los términos, respuestas y supervivencia, y ya que la capecitabina es equiparable al 5-fluoracilo y que el folfoxiri ya se sabía que era mejor que el FOLFIRI, pero con más toxicidad.
también sabemos que la secuencia de irinotecan o oxaliplatino, si se pone uno antes, otro después, no influye en su beneficio. Para separarlo de alguna manera, para la terapia biológica, decidí empezar por pacientes con RAS mutado. En los pacientes con RAS mutado, el tratamiento de elección es el bevacizumab, como demostró en su estudio pivotal versus irinotecan, donde mejoró la supervivencia libre de progresión, y además el beneficio se veía tanto en pacientes con RAS mutado como RAS wild type. En los pacientes RAS y BRAF wild type tenemos los anti-EGFR, cuyos estudios pivotales fueron el CRISTAL para el cetuximab, que se comparaba con FOLFIRI en primera línea y aumentaba la supervivencia global, la supervivencia libre de progresión y la tasa de respuestas. Y con el panitumumab, el ensayo era el PRIME, FOLFOX-PANI versus FOLFOX, presentando una mejoría en supervivencia global y en supervivencia libre de progresión. Ahora la pregunta era, tenemos dos fármacos que son válidos y que pueden ser usados. Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes RAS wild type? Pues para los pacientes RAS wild type se han realizado al menos 4 estudios en los que se comparaban head to head. El FIRE3 se vio a favor del cetuximab versus las respuestas y la supervivencia global. En el PIC, un fase 2 con FOLFOX panitumumab versus FOLFOX bevacizumab, aumentaba la supervivencia libre de progresión, pero en este caso no aumentaba la supervivencia global. Y en el GALGB-SUOG, un estudio que en su día fue muy importante, quimioterapia con cetuximab versus quimioterapia con bevacizumab, no había diferencias entre los dos brazos en cuanto a supervivencia y supervivencia libre de progresión, pero sí que había un aumento de tasa de respuestas con respecto al cetuximab. El estudio Paradigm, FOLFOX panitumumab versus FOLFOX bevacizumab en población japonesa con colon izquierdo, buscaban como endpoint primario la supervivencia en el colon izquierdo. Entonces, si era positiva, se buscaba en la población general y en la población general, empujada por los resultados del colon izquierdo, llegaba a más de 30 meses de supervivencia global positiva a favor del panitumumab. En ASCO-GI de este año se presentaron los resultados de los pacientes hiperseleccionados, los pacientes wild type, a través de un panel de genes, y esos pacientes podían llegar a tener supervivencias mayores de 40 meses. En este metaanálisis, los 3 primeros estudios, se favorecía al anti-EGFR tanto en términos de supervivencia global como de tasa de respuestas. Por lo tanto, el anti-EGFR se posicionó positivamente. Pero para realizar el rizo, teníamos datos que nos decían que la lateralidad del tumor influía en los resultados del EGFR. Y de ahí llegó el metaanálisis de Arnold, que comparó todos los ensayos con bevacizumab y con anti-EGFR en primera línea, llegando a la conclusión de que el tratamiento con EGFR era beneficioso en el colon izquierdo y en el colon derecho incluso el bevacizumab tenía una tendencia a ser mejor, salvo en la tasa de respuestas donde se favorecían los dos en el tratamiento anti-EGFR. Si queremos intensificar el tratamiento en primera línea, a pesar de que el triplete no ha tenido una aceptación homogénea en la comunidad de oncólogos, sí que ha habido varios ensayos que han intentado comparar triplete con fármacos biológicos, tanto con bevacizumab como anti-EGFRs. El TRIBE presentó mejoría de la supervivencia libre de progresión, supervivencia global y tasa de respuestas con respecto al FOLFOXIRI-BEVA versus FOLFIRI-BEVA, y el TRIBE2, que era FOLFOXIRI, un mantenimiento planificado, y FOLFOXIRI a progresión versus lo mismo pero con doblete de quimioterapia, también era positivo en su objetivo, que era la PFS2. Después, en un puro análisis de estos dos trabajos, se vio que el beneficio del tratamiento sobre todo era en tumores del lado derecho. El BISNU del TTD en pacientes de mal pronóstico, que eran más de 3 células tumorales circulantes en sangre, también era positivo en primario, que era supervivencia libre de progresión.
En estudios de triplete con anti-EGFR destaco sobre todo el Volpi, que tenía una alta tasa era en fase 2 de folfoxiripanitu versus folfoxiri, y tenía una alta tasa de respuestas que era lo que llamaba la atención. En cambio, en el triplete, fase 3 con folfoxiripanitu versus folfoxanitumumab, no fue positivo, no hubo diferencias significativas ni en tasa de respuestas, ni en supervivencia libre de progresión, ni en resecciones RT. En este metaanálisis de Cremolini, que se intentaba saber cuál era el impacto real del triplete con bevacizumab, se revisaron varios estudios relacionados con esto y se vio que el bevacizumab aportaba beneficio en supervivencia global, en supervivencia libre de progresión y en tasa de respuestas. Si bien en el análisis por subgrupos, en el BRAF mutado, no había el beneficio que a lo mejor cabía esperar. Primera línea en pacientes con inestabilidad de microsatélites. Keynote 177, pembrolizumab versus quimioterapia a elección de investigador. Resultados claramente positivos a nivel de supervivencia libre de progresión, no así a nivel de supervivencia global, puesto que había prácticamente un 60% de pacientes que hacían crossover. También era positivo en cuanto a la tasa de respuestas, y de todos los pacientes que hacían respuesta, un 82% de los mismos mantenían la duración de la respuesta más allá de 24 meses. Gracias a estos datos, el pembrolizumab recibió indicación en la primera línea en pacientes con cáncer de colon e inestabilidad de microsatélites. Una vez que llevamos tratamiento con saliplatino, genera una toxicidad acumulada que nos hace pensar en si las estrategias de mantenimiento pueden ser posibles. Y en este caso, el Cairo-3, tras Capox bevacizumab, randomizaba a recibir capecitabina beva versus observación y era positivo en su endpoint principal, que era la PFS2 y la PFS1. En cuanto al mantenimiento con terapias anti-EGFR, el macro-2, folfox-cetuxi seguido de continuar folfox-cetuxi o cectuxi en monoterapia, donde no había diferencias significativas entre las dos ramas de mantenimiento, y el estudio SAFIRE de folfox-panitumumab, continuar folfox-panitumumab o pu-panitumumab, donde tampoco había diferencias en la supervivencia global. En cambio, en el Valentino, que es el que veis aquí abajo, panitumumab solo versus panitumumab panitumumab con 5-FU tras una inducción con Folfox, era claramente positivo continuar el tratamiento con panitumumab y 5-fluoracilo, dando a entender la importancia quizás de la quimioterapia en este contexto. Segunda línea. Segunda línea de fármacos anti-VEGF. Existen varios ensayos fase 3 de terapia antiangiogénica en segunda línea. Destacan el TML, el Belur y el RISE con bevacizumab, aflibercept y ramucirumab respectivamente, donde existía aumento de la supervivencia global y de la supervivencia libre de progresión, y en caso del Belur también de la tasa de respuestas. Y en el ECOG 3200, tras quimioterapia con irinotecan, el Folfox bevacizumab también demostró beneficio en los tres ámbitos. En cuanto a la segunda línea con el anti-EGFR, existen hay más ensayos, pero principalmente estos ensayos donde el irinotecan con cetuximab o FOLFIRI con panitumumab presentaban un aumento en la tasa de respuestas y en la supervivencia libre de progresión, no así en la supervivencia global. Nos hacemos la misma pregunta, ¿cuál es la mejor secuenciación? Eso intentó resolverlo el estudio PRODIG 18, como podemos ver a la izquierda, donde pacientes que recaían a Folfox, FOLFIRI y beva recibían la otra quimioterapia con beva o con cetuxi, no encontrando diferencias significativas entre los dos brazos, aunque sí que había una tendencia a favor del antiangiogénico. Lo mismo en el estudio SPIRIT, a la derecha, con panitumumab. Segunda línea, en paciente con inestabilidad de microsatélites, el Checkmate 142, en la Corte 2, pacientes pretratados que se randomizaban a nivo-IPI,
presentaban una tasa de respuestas de un 65% y una tasa de control de la enfermedad de un 81%. Como podéis ver, los BRAF mutados tenían una tasa de respuestas de un 70%. Las medianas de supervivencia y supervivencia libre de progresión todavía no se han alcanzado en esta revisión a los 5 años. Aunque numéricamente, aunque no estaba hecho para eso, este estudio numéricamente era mejor que la rama de nivolumab, por eso la combinación se aprobó como tratamiento del cáncer de colon con inestabilidad de microsatélites en segunda línea. Y en cuanto al pembrolizumab, el Keynote 164 tenía 2 cortes muy pretratadas que tenían beneficio también con la administración de pembrolizumab, lo cual le dio también indicación en segunda línea. ¿Qué hacemos con los pacientes con BRAF mutado? El estudio Beacon comparaba encorafenib con binimetinib y cetuximab versus FOLFIRI cetuximab y encorafenib cetuximab. Los resultados fueron buenos, con 9 meses de supervivencia global en los datos experimentales versus 6 con la quimioterapia, y la tasa de respuestas era claramente superior, con 27% en el triplete, 20% del doblete versus un 2% de la terapia control. La toxicidad fue náuseas, astenia, anemia y aumento de creatinina sobre todo, y con estos datos se recibieron la indicación de tratamientos en pacientes que habían recibido una línea de tratamiento con BRAF mutado. ¿Qué hacemos en terceras líneas y posteriores? Sabemos que panitumumab y cetuximab han demostrado beneficio versus best supportive care y junto con el irinotecan y cetuximab y en monoterapia, y el panitumumab en monoterapia. El rechallenge es intentar reintroducir la terapia anti-EGFR a pacientes que ya han recaído en primera línea a la misma. Hay múltiples estudios, de momento todos fase 2, en los que se realizaba DNA circulante para conocer el estado de RAS, y solo 2 de ellos lo tienen previo a la inclusión, que son el Cronos y el FAIR4, y el resto lo hacían de forma prospectiva. Hasta este momento, el que más información nos ha dado fue el estudio Cricket, que era FOLFIRI con cetuximab. Si cumplían 6 meses de supervivencia libre de progresión, a la progresión se añadía el antiangiogénico, por el racional de que las clonas de wild type a disminuir aumentan las clonas de RAS mutado. Y lo que querían saber es si al añadir irinotecan y cetuximab podían lograr respuestas a este esquema. Sí que las logran, con un 21% de respuestas y con una tasa de control de la enfermedad de un 54%, y lo que realmente se ve es que aquellos pacientes que por biopsia líquida seguían siendo wild type son los que realmente alcanzaban el mayor beneficio, llegando a 12,5 meses de supervivencia con respecto a los que eran RAS mutados por biopsia líquida, que se beneficiaban bastante menos. En aquellos pacientes que no tienen una diana terapéutica establecida, tenemos terapias orales, el regorafenib, un inhibidor multiquinasa, el estudio CORRECT, regorafenib en pacientes pretratados versus placebo, con un endpoint que era supervivencia global, que lo cumple, tanto supervivencia global como supervivencia libre de progresión, y la tifluridina tipiracilo, el TAS-102, que también en pacientes pretratados se randomizaron a recibir TAS-102 o placebo, encontrando diferencias significativas a nivel de supervivencia global, supervivencia libre de progresión y tiempo en deterioro hasta ECOG 2 del paciente. En este contexto, el estudio Sunlight, que se presentó en ASCO-JAI de este año, en pacientes tratados con 2 líneas de tratamiento, se randomizaron a recibir TAS-102 con bevacizumab o TAS-102 en monoterapia. El objetivo primario era supervivencia libre de progresión y, como podéis ver aquí, es claramente positivo. Los resultados del brazo control son consistentes con los resultados del ensayo pivotal del TAS-102. También mejora supervivencia libre de progresión, la tasa de respuestas y de control de enfermedad y el tiempo al deterioro del ECOG a un PS de 2 o mayor. Los efectos secundarios son los ya conocidos: neutropenia, anemia o náuseas, y la hipertensión por ser de clase del antiangiogénico. Curiosamente,
ha habido menos casos de neutropenia febril en el brazo del bevacizumab que en el del difluorina tripidacilo en monoterapia. Ahora que hemos explicado, pasamos al tratamiento del anti-ER2. Las alteraciones de ER2 son una alteración que es relevante en el cáncer de colon. En pacientes no seleccionados está en torno a un 2%, pero en pacientes con tumores de colon izquierdo, RAS y BRAF wild type, pueden llegar a un 6%. Se han hecho varios estudios fase 2 con diferentes tipos de bloqueos, con tasas de respuestas interesantes y con resultados pues no desdeñables. En base a esto, el ensayo Montanier, Tucatinib y Trastuzumab ha sido aprobado recientemente por la FDA para el tratamiento de los pacientes pretratados con ER2 positivos con cáncer de colon. En este momento está en curso el Montanier 3 de Tucatinib, Trastuzumab con FOLFOX versus FOLFOX para ver qué impacto tiene en la primera línea. En las guías europeas recomiendan sobre todo el Trastuzumab con la Lapatinib. Ahora, pasando muy rápido, para aquellos pacientes que tienen mutación de KRAS G12C, tenemos el adagrasib, estudio CRISTAL, monoterapia o combinación con cetuximab, con tasas de respuestas interesantes y de control de enfermedad importantes. También tenemos el sotorasib, que es el primer fármaco aprobado para la mutación KRAS en el cáncer de pulmón, pero que en el cáncer de colon ha tenido un problema de resistencias que van a intentar corregir ahora en el estudio CodeBreak 101 con sotorasib y panitumumab que está en marcha. También tenemos las fusiones en TRAC con el larotrectinib y el entrectinib con tasas de respuestas muy interesantes en pacientes muy pretratados. ¿Y qué hacemos? Porque hasta ahora habíamos hablado del paciente que puede recibir los tratamientos, pero también tenemos personas mayores. Para destacar este estudio, el estudio AVEX, en que pacientes mayores de 70 años se randomizaban a recibir capecitabina versus capecitabina bevacizumab, mostrando un beneficio en supervivencia libre de progresión, que era su endpoint primario, y abriendo una vía de tratamiento muy interesante para personas frágiles o mayores que no pueden tolerar tratamiento intensivo. Y para llegar a las conclusiones, en los pacientes resecables, bajo riesgo, cirugía quimioadyuvante, alto riesgo, quimioterapia perioperatoria con FOLFOX sin biológico porque no hay beneficio. El tratamiento de conversión, objetivos, máxima tasa de respuestas. RAS wild type, colon izquierdo, doblete anti-GFR. Colon derecho, doblete o triplete con beva. RAS mutado, doblete o triplete con beva. Y en BRAF mutado, triplete con bevacizumab. Los tratamientos locales, como hemos comentado, el gold estándar, la cirugía, y a tener en cuenta el tratamiento con esferas de itrio y el potencial uso de la radioterapia y la ablación por radiofrecuencia. En el estadio 4, muy rápido, para pacientes frágiles tenemos las fluoropirimidinas. También se podría usar quimioterapia a dosis ajustadas con anti-GFR en aquellos pacientes de colon izquierdo y RAS wild type. En pacientes con RAS nativo, colon izquierdo, doblete con anti-GFR, y colon derecho, de preferido doblete con beva o triplete con bevacizumab. RAS mutado, bevacizumab, tanto en su forma con doblete o triplete, según la intención que tengamos con el paciente. Y en BRAF mutado, bueno, aquí lo dividen en colon derecho y colon izquierdo. Mi opinión es que hay que apurar todo lo que se pueda, triplete con bevacizumab o doblete con bevacizumab, y en inestabilidad de microsatélites, pembrolizumab. Mantenimiento, FOLFIRI, como no tiene una toxicidad acumulada tan importante como el oxaliplatino, mantener el mismo esquema el tiempo que se pueda, y tras quimioterapia basada en oxaliplatino, mantener el biológico con la fluoropirimidina. Segunda línea, tras tratamiento con oxaliplatino, FOLFIRI-beva, FOLFIRI-aflibercept o FOLFIRI-ramucirumab. Ramucirumab está tachado porque no disponemos de financiación. Tras tratamiento con irinotecan, FOLFOX bevacizumab. En aquellos pacientes RAS wild type que no habían recibido tratamiento con anti-GFR, en colon izquierdo, FOLFIRI con cetuxi o pani, y en colon derecho, continuar con antiangiogénico.
en la mutación V600E de BRAF en Corafenib cetuximab, que es lo que tiene indicación, pero no disponemos de financiación, y en inestabilidad de microsatélites, combinación ipi-nivo o pembrolizumab. En el estadio, en terceras líneas y posteriores tenemos el bloqueo del ER2. En aquellos pacientes que no han recibido tratamiento con EGFR, agente anti-EGFR en monoterapia o irinotecan con cetuximab, y en aquellos pacientes que cumplen los criterios del rechallenge, haber recibido en primera línea anti-EGFR y anti-VEGFR en segunda, y anti-VEGF en segunda, el rechallenge, independientemente de la mutación de RAS o BRAF, el REGO, el TAS102, y ahora se posicionará el TAS102 con bevacizumab. Y otra vez volvemos a recalcar que el encorafenib cetuxi no tiene financiación, y en las fusiones de ENTRAC tampoco disponemos de financiación para el larotrectinib y el entrectinib. Y con todo esto, pues muchísimas gracias. Bueno, ahora yo creo que ya sí se me escucha. ¿Me oyes bien, Mauro? Sí, perfectamente. Vale. Bueno, pues en primer lugar agradecerte el esfuerzo tan enorme que has hecho en repasar toda la enfermedad del colon, que lo has hecho muy bien. Nos has dado mucha información y supongo que has dejado un poquito de fuerzas para las preguntas que vienen a continuación y que supongo que alguno de la sala tendrá. Si no, aquí tenemos unas cuantas preparadas. Yo lo primero, Elena, que como dices que tenemos telepatía, el otro día lo comentaste, a ver si tenemos telepatía en la pregunta, que yo creo que no. Felicitarte, Mauro, por la presentación, que ha sido, es muy exhaustiva. Y en el tema clínico, que has incidido poco porque no has hablado de las metástasis pulmonares, de las hepáticas, de las peritoneales, que es verdad que esto nos condiciona mucho. Esta mañana han comentado han dicho que hacemos magia los que llevamos digestivo en colorectal. Entonces, yo creo que la magia la hacen los cirujanos. O sea, nosotros lo que hacemos es secuenciar y alargar los tratamientos muchísimo, pero realmente lo que da intervalos son, yo creo, las cirugías, los tratamientos locales, las radioterapias, que los tratamientos que nosotros ponemos, evidentemente los mantenimientos y muchas cosas que hacemos, es verdad que alargamos mucho, pero que los cirujanos tienen un papel súper importante en el cáncer colorectal metastásico. Y no sé qué opinas, o la mesa, no sé si queréis hablar del tema. Bueno, no, se me escucha bien, ¿verdad? Bueno, la verdad es que lo primero que quiero decir es que no me ha dado tiempo a escribir todo lo que a mí me habría, a decir todo lo que me habría gustado. He tenido que quitar muchísimas diapositivas, y entre ellas eran las que la curación la garantiza la cirugía. Es una estrategia curativa, que a veces se pueden obtener tasas de control de enfermedad muy largas, que a lo mejor puede ser que no lo curen, pero sí que las estrategias de quitar la enfermedad y dejar al paciente sin enfermedad son esenciales. Nosotros podemos participar en eso, por eso incidía en que cuando podemos hacer una terapia de conversión para hacer que una persona pueda recibir una terapia local o una cirugía, debemos insistir mucho. Y sí que es verdad que las maniobras curativas son las terapias locales o las cirugías peritoneales. No hablé de las metástasis pulmonares porque ya me metía un fregado y no me daba tiempo, pero la radioterapia, la ablación por térmica, todas esas técnicas son muy importantes a la hora de obtener una ausencia de enfermedad, y esa ausencia de enfermedad a la larga puede significar o una curación o un alargamiento importante de la enfermedad, de tiempo sin enfermedad. Mauro, yo que apuntaría también, no solamente cuando tenemos intención curativa, sino que donde no nos llega la diana molecular, que en el colon siempre estamos jugando con un tumor frío, etcétera, 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 pues ha llegado pues lo que es el comité multidisciplinar. Y nuestros pacientes tienen unas supervivencias que superan los 36, los 40 y pico meses en ese contexto, en el comité, donde lo que hacemos es combinar
tanto la quimioterapia, los mantenimientos, las terapias ablativas, las cirugías, las terapias mixtas, cirugía, ablación, y todo ello hace que los intervalos libres de progresión y la supervivencia global al final en el paciente, irresecable en el paciente sin intención curativa, pues se haya disparado de una manera muy llamativa, sin diana biológica especial. Es lo que, vamos, yo creo que es importantísimo el comité como tal. Creo que la cirugía es importante, pero engranada con todo lo demás, efectivamente. Bueno, pues parece que de alguna manera podríamos incluir en ese continuum of care también, ¿no? Estas técnicas, tanto la cirugía como las técnicas ablativas, para esas localizaciones que dentro del comité multidisciplinar se puede tomar una decisión de, bueno, pues de eliminarlas y así aumentar la supervivencia, todo buscando el máximo beneficio del paciente. ¿Alguien más en la sala quiere hacer alguna pregunta? Bueno, pues entonces por aquí nosotros tenemos... Vamos por hacerte alguna pregunta sobre primeras líneas, segunda, tercera, y bueno, vamos a empezar con la primera línea, una pregunta muy concreta. Durante varios años hemos estado rondando en el colon con la lateralidad arriba y abajo, que hay muchos compañeros que nos dedicamos al colon que ya nos cansa tanta lateralidad. Y bueno, en este sentido, en el paciente RAS nativo del lado derecho, parece que la indicación en las guías ESMO y todo habla pues de el tratamiento con doblete con antiangiogénico. Sin embargo, pues siempre queda la opción del tratamiento con la terapia anti-EGFR. ¿Qué es más importante, individualizar lo que queremos conseguir con el paciente o esa lateralidad a la hora de elegir el doblete beva o el doblete anti-EGFR en primera línea en RAS nativo lado derecho? Yo creo que en este caso tenemos que fijarnos en una de las cualidades que creo que tienen los fármacos anti-EGFR, que es en la tasa de respuestas. Yo creo que en la única circunstancia en la que yo pondría un fármaco anti-EGFR en primera línea en el colon derecho RAS wild type es si necesitase una reducción de la enfermedad rápida o si el objetivo es reducción de enfermedad. Pues basándome un poco en la estadística tasa de respuestas que suelen tener los fármacos anti-EGFR. En lo demás, sí que sigo el criterio de la lateralidad. En lo demás, pero bueno, que este caso que comentas es casi la práctica clínica. Entonces, en el lado derecho, en muchísimas ocasiones, utilizamos la terapia anti-EGFR, ¿no? En el RAS nativo. Porque es muy frecuente enfermedad rápidamente progresiva, sintomática, enfermedad en la que quieres conseguir respuesta para conseguir resección. Quiero decir que en ese caso posicionas la terapia anti-EGFR. Sí, ¿no? Bueno, lo que estás... Pues sí, quizás sí, quizás sí. Si el objetivo es obtener respuestas en un paciente que sabemos que es irresecable, entraría dentro de ese paciente rápidamente progresivo al que quieres aportarle un beneficio rápido, sí, quizás ahí sí que lo posicionaría. ¿Algo en la sala para comentar? Sí, en relación con este tema, bueno, lo primero felicitarte, Mauro, por la exposición y, bueno, yo quisiera decir que quizá ahora lo que se plantea tanto para nativos como para mutados sí que es tener presente el lado derecho para el empleo del triplete, porque generalmente confiere un peor pronóstico. Sabemos de sobra que lo ideal es que supiésemos seleccionar molecularmente a los pacientes, que el estudio Paradigma ahora nos ha demostrado que si somos capaces de identificar más biomarcadores, habrá algunos pacientes del lado derecho que se beneficien, pero a día de hoy en nuestra práctica clínica no lo hacemos. Por lo tanto, quizá la cuestión sería más si no pudiera recibir un triplete con un antiangiogénico y necesitase respuesta. Pero, de hecho, esta era una de mis preguntas. Si de verdad tenemos que haber más tendencia, independientemente incluso de la necesidad de respuesta, al empleo en el colon derecho de un triplete con antiangiogénico en ausencia de contraindicación por comorbilidades, por edad o por otra situación, que las guías es lo que más nos sugieren. Derecho, triplete. Pues, Ana, con esa puntualización, luego en las conclusiones de nuestro consenso, pues lo tenemos en cuenta.
Vamos a ir a la tercera línea. Por tema de tiempo dejamos la segunda. En tercera línea, pues bueno, pues tenemos los datos del TAS bevacizumab. Esto nos va a cambiar la práctica clínica asistencial. Teníamos dos fármacos fundamentalmente, bueno, 3 fármacos, pero 2 fármacos posicionados que utilizábamos independientemente o valorando según perfil de paciente. Ahora los datos del TAS 102 con antiangiogénico nos va a cambiar esa secuencia. Bueno, el Sunlight es un estudio que tiene como en pacientes refractarios, es un estudio que en pacientes refractarios tiene como brazo control un tratamiento que sabemos que es activo en esos pacientes. Son 2 fármacos que conocemos, que utilizamos de forma separada y que controlamos perfectamente sus toxicidades. Viendo los resultados y viendo además todos los subgrupos se beneficiaban, incluidos también los que habían recibido bevacizumab previo. Entonces, para mí sí que creo que va a conllevar un cambio en el estándar y para mí sí que lo posicionaría sobre otras estrategias, por ejemplo, como el rechallenge, a lo mejor, que al final son estudios de fase 2 y este es un estudio fase 3 robusto y que son 2 fármacos conocidos y creo que puede cambiar a corto nuestro estándar de tratamiento. Yo sí que lo cambiaría. Muy bien. Y última pregunta ya, porque estamos fuera de tiempo. Enfermedad de debut metastásica, paciente BRAF mutado y inestable, con MSI high. En estos casos, ¿qué utilizamos? ¿Inmunoterapia o tenderíamos a tratar BRAF mutado? Bueno, como tú decías antes, trabajar con dianas es importante. Yo aquí sin dudar pondría inmunoterapia. Inmunoterapia, porque la inmunoterapia ha demostrado beneficio en los BRAF mutados y porque al final tenemos una diana y podemos atacarla. Entonces yo sin duda sí que a un BRAF mutado de primera línea le pondría inestable, le pondría inmunoterapia. Bueno, pues con esto cerramos ya las preguntas y ahora Elena. Lo único, si alguien quiere opinar algo al respecto de este tema o está todo el mundo de acuerdo. Vale, pues nada. Bueno, pues entonces acabamos con el consenso. Lo único que vamos a hacer, muchas gracias Mauro, espera un momentito que vamos a acabar con el consenso. Me iban a poner ahí. Bueno, teniendo en cuenta las conclusiones que ha hecho Mauro, que son, bueno, pues está muy bien, muy claramente definida cada uno de los estados, ¿no?, en el que se puede manifestar la enfermedad, pues vamos. Ay, perdona, es que tengo para pasar la diapositiva, está por ahí. Vale, pues lo único que voy a hacer, evidentemente no voy a volver a comentar todo, pero vamos a puntualizar, ¿no?, cada una de las conclusiones. Por ejemplo, en la enfermedad resecable, pues estamos de acuerdo con que en las enfermedades bajo riesgo la opción es cirugía, pero creemos que no hay suficiente evidencia para quimioterapia adyuvante, con lo cual yo creo que la opción sería cirugía con un seguimiento estrecho, ¿vale? Con respecto al alto riesgo, estamos de acuerdo con recomendar quimioterapia peroperatoria. Con respecto a la enfermedad no resecable de inicio, pues lo importante es poner tratamiento para conseguir la máxima respuesta con intención de hacer una cirugía R0. Eso es lo más importante, ¿vale? Entonces, en este caso, pues lo que hemos comentado, en el RAS mutado está claro que tiene que ser una quimioterapia con beva. En el wild type, ahí sí que la lateralidad es importante, y en el lado derecho, pues como nos han comentado, pues para conseguir la mejor respuesta, el triplete con beva. Y solamente en el caso de que no fuera posible poner un triplete, que no fuera posible poner el tratamiento con antiangiogénicos, sí que estaría indicado realizar un tratamiento de quimioterapia con anti-EGFR, puesto que consigue una respuesta muy elevada. Con respecto a la
enfermedad oligometastásica, lo que hemos comentado de lo importante que es la multidisciplinaridad en los comités de tumores para conseguir el mejor beneficio para estos pacientes. Con respecto a la primera línea, lo que hemos comentado anteriormente en cuanto a los tratamientos, teniendo en cuenta la determinación molecular y la localización en aquellos casos de RAS wild type, puesto que en el lado izquierdo se recomienda el tratamiento con anti-EGFR y en el lado derecho con antiangiogénicos y únicamente anti-EGFR en aquellos casos que ya hemos comentado, que no fuera posible administrar tratamiento con antiangiogénicos y que tuvieran una alta carga tumoral y una enfermedad rápidamente progresiva, ¿vale? Que estuvieran muy sintomáticos. Con respecto al mantenimiento, pues lo que yo creo que aquí no hay mucha duda, que es importante después de un tiempo de tratamiento hacer un mantenimiento con 5-FU-BEPA o 5-FU anti-EGFR. No se recomienda capecitabina con anti-EGFR, como ya sabemos. Y en segunda línea, pues también hay que tener en cuenta el esquema de en este caso hay que tener en cuenta el esquema de quimioterapia previo y la determinación molecular, de manera que en todos los casos se recomienda la quimioterapia con bevacizumab o aflibercept, salvo en el caso de que previamente se haya tratado con FOLFIRI, que entonces el aflibercept, pues no, puesto que el estudio se hizo con FOLFIRI aflibercept, con lo cual en ese caso pues la recomendación sería con bevacizumab. Y en aquellos que tienen RAS wild type y que no han recibido anti-EGFR previamente, también está indicado poner anti-EGFR. Perdonar que me he equivocado, o sea que se me ha olvidado que los inestables, para aquellos tumores que tienen inestabilidad de microsatélites, en la primera línea sería, también se puede plantear tratamiento con inmunoterapia y sería lo recomendable. En segunda línea, para aquellos que tienen inestabilidad, se podría plantear los tratamientos de primera línea según la localización y según la determinación molecular. Y luego en tercera línea, pues lo que ya hemos comentado, tenemos el regorafenib, tenemos el Lonsurf y ahora tenemos el TAS-BEVA que veremos a ver qué posicionamiento se queda. Por el momento yo creo que muchos de nosotros lo estamos utilizando con buenos resultados y ya veremos más adelante si finalmente consiguen posicionarse antes del rego, en este caso, puesto que se utiliza el Lonsurf en la combinación. Y con respecto al Rechallenge, que es otra de las opciones, pues que no se nos olvide hacer la determinación para confirmar que son sensibles al tratamiento con anti-EGFR. Y bueno, esto es todo lo que yo creo que podemos decir con respecto al cáncer de colon metastásico. Muchas gracias, Mauro. Bueno, pues muchas gracias a la mesa. Que sepáis que si alguna cosa no habéis entendido no ha sido culpa de los ponentes, ha sido culpa vuestra por incapacidad. ¿Verdad o no? Y bueno, es muy duro para los que no tratamos habitualmente digestivo, por lo menos para mí. Y vamos con la última parte de las charlas, del digestivo superior. Vamos, Antonio. Os invito a los ponentes, Rosario, Ana, estás en tu casa. Venga, todo tuyo. Y seguro que vais a adaptaros al tiempo. Ana, venga. Yo no sé ponerte. ¿Qué prefiero de las diapositivas? Te lo llevamos. ¿Dónde está? No sé si está encendido. Sí. Sí, me imagino que viene ya. Te ayuda, un pobrecito. Bueno, buenas tardes. En lo que vamos con los preparativos ahí de Antonio para ahorrar tiempo. Lo primero, el agradecimiento a todo el comité organizador y, Fernando, especialmente a esa llamada que me dijiste, ven por ser palentina, y desde luego nada me puede ocasionar mayor orgullo. Y además, siendo palentina, es la primera vez que entro en el casino de mi tierra, o sea que gracias. Y además es un privilegio compartir esta mesa con Rosario y que vamos a disfrutar todos, además del doctor Antonio Mérida, del Complejo Asistencial de Zamora. Creo que ha sido todo un fichaje, no solo en Zamora, sino para Castilla y León, quienes les compartimos en el área de digestivo. De verdad, ha sido una adquisición maravillosa.
y vais a disfrutar todos de su conocimiento, de su sensatez que pone siempre y su buen contar las cosas. Así que, cuando quieras, adelante. Bueno, pues muchas gracias. No quiero dejar pasar la oportunidad de deciros que desde que llegué a Castilla y León, a Zamora, en 2019, pues no he recibido otra cosa que pues, los brazos abiertos y el cariño y el afecto por parte pues, de mis compañeros de Zamora, que están por ahí, y de vosotras, del grupo de Castilla y León. La verdad es que, bueno, eso, unido a que ya tengo una hija zamorana y a que, bueno, me habéis hecho partícipe del Congreso de Castilla y León, pues me hace sentirme ya un castellano-leonés más. Así que, bueno, el objetivo va a ser poner de manifiesto pues, lo que tenemos en cáncer esofagogástrico metastásico y luego pues, llegar en la discusión a un consenso, ¿no? Recordaros que el cáncer gástrico es el 5º en incidencia y el 4º en mortalidad. Y el cáncer de esófago, el 7º en incidencia y la 6ª causa relacionada con cáncer. Destacar que se está produciendo un cambio dramático en el cáncer de esófago y de la unión gastroesofágica, desde epidermoide hacia adenocarcinoma. Como se puede ver en la imagen, en color verde, ya hay algunos países en los que se supera el adenocarcinoma al epidermoide, como son en Norteamérica, algunas regiones de Europa y algunas regiones de Asia. En cuanto al cáncer gástrico, hay que saber que hay un 10% de agregación familiar y un 3% de cáncer hereditario. Hay algunos genes, como la catenina 1, el CDH1, que predisponen al cáncer gástrico hereditario difuso, y mutaciones del promotor 1B de APC, que predispone al adenocarcinoma gástrico y a la poliposis proximal del estómago. Y luego tenemos algunos síndromes que incluyen adenocarcinoma gástrico, como son la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Lynch, el síndrome de Peutz-Jeghers o el síndrome de Li-Fraumeni. Es importante reconocer a estos pacientes para derivarlos a la unidad de consejo genético. En cuanto al diagnóstico, tenemos que tener muestra suficiente, no solo para llegar al diagnóstico, sino para hacer todos los biomarcadores que van a condicionar nuestra primera línea y las líneas sucesivas. En el caso del adenocarcinoma gástrico, debemos conocer el estatus de ER2 mediante inmunohistoquímica o FISH, la expresión de PDL1 en adenocarcinoma gástrico, deberíamos hacer el CPS y utilizar el anticuerpo 28.8, y deberíamos también conocer la inestabilidad de microsatélites o el déficit de proteínas reparadoras de mismatch repair. En cuanto al tratamiento de soporte y nutrición, sabemos que es crucial en el paciente con cáncer esofagogástrico. Tenemos este estudio, fase 3, en población china, en la que se randomizó a los pacientes a recibir el tratamiento estándar frente a un tratamiento temprano, multidisciplinar, de soporte, que incluía dietistas, psicólogos, y se pudo ver que no solo había, no había pérdida ponderal, había un mejor estado emocional, mejor calidad de vida, sino que impactó en supervivencia. Como veis, hazard ratio de 0,68. También contamos con algunos análisis que se han hecho de estudios en los que se ha visto que una pérdida de peso se traduce directamente en menor supervivencia. De tal manera que es importante la nutrición en nuestros pacientes. Si la obstrucción es proximal, podemos recurrir a un stent, sobre todo si la expectativa de vida es corta, o a la radioterapia, pero tenemos que saber que el alivio aparece a las 4 o 6 semanas de esa disfagia. Si el paciente no es candidato a un stent o una radioterapia, pues podemos recurrir a la colocación de una sonda nasoyeyunal o nasogástrica o a la nutrición por ostomía. Si la obstrucción es distal, se puede colocar un stent o se puede hacer una cirugía bypass. En cuanto al tratamiento de primera línea en adenocarcinoma y el tratamiento en concreto de quimioterapia, pues el estándar es el doblete de platino con fluoropinidina. Sabemos a partir del estudio RIAL-2 que no hay diferencias entre el 5-fluoracilo y la capecitabina o entre el cisplatino y el oxaliplatino en términos de efectividad. En términos de toxicidad sabemos que el oxaliplatino tiene un perfil de toxicidad favorable frente al cisplatino, salvo por la polineuropatía periférica, que es mayor. En cuanto a pacientes, bueno, ya no sé cómo decir, añosos, mayores de 65, frágiles.
tenemos varios estudios. Este estudio fase 3, alemán y suizo, en el que nos dicen que el perfil de toxicidad en esta población es favorable para el uso del oxaliplatino frente al cisplatino. Y no solo eso, sino que sugieren que puede que haya un beneficio incluso en supervivencia para aquellos que reciben oxaliplatino frente al cisplatino. También contamos con el estudio fase 3, GEO2, que incluyó a población mayor de 75 años o frágil y se los randomizó a recibir Selox frente a Selox reducido un 20% o Selox reducido un 40%. Y se vio que esa reducción de dosis sí impactaba en menor toxicidad, pero no se traducía en menor supervivencia. De manera que en esta población de pacientes podemos quedarnos más tranquilos cuando hacemos un ajuste de dosis. En cuanto a añadir taxano, ¿aporta algo al doblete de fluoropinina de platino? Pues los resultados son contradictorios. Tenemos estudios donde nos dicen que hay una mayor tasa de respuestas y además hay una mayor supervivencia global, mientras que otros nos dicen pues, que no hay un impacto en esos términos. Y lo que sí tenemos claro es que hay mayor toxicidad en forma de neutropenia grado 3-4 y polineuropatía periférica. De forma que, desde el punto de vista estándar, no se recomienda el triplete con taxano. En cuanto al esquema FOLFIRI, pues se ha comparado con cisplatino 5-FU, con ECX, y se ha visto que no hay grandes diferencias en cuanto a eficacia se refiere. El perfil de toxicidad es distinto, es favorable para el FOLFIRI, de manera que nos lo podemos plantear en pacientes que no son candidatos a platino. En cuanto a pacientes que sobreexpresan ER2, pues sabemos desde la publicación del estudio TOGA que añadir trastuzumab a la quimioterapia aporta en cuanto a términos de supervivencia y supone una adicional toxicidad, pero leve y manejable. En cuanto a la inmunoterapia, en primera línea, pues tenemos el estudio CheckMate 649, es un estudio fase 3 que incluyó adenocarcinoma de esófago, de la unión y adenocarcinoma gástrico. Se hizo el estudio de expresión de PDL1 y el 60% de los pacientes tuvo CPS mayor o igual a 5. Y esa fue la población que se consideró primaria del estudio. Se randomizó a los pacientes a nivo-quimioterapia frente a quimioterapia, que era Selox o Folfox, y nivo ipilimumab. Y se vio que había un beneficio en supervivencia global para nivo-quimioterapia frente a la quimioterapia, hazard ratio de 0,7. También se obtuvo un beneficio en supervivencia libre de progresión, hazard ratio también de 0,7. En cuanto al brazo de nivo ipilimumab frente a la quimioterapia, no se alcanzó un beneficio estadísticamente significativo en cuanto a supervivencia global, ni tampoco en supervivencia libre de progresión. En cuanto a los pacientes inestables, como ya sabéis, es una proporción de pacientes muy pequeña. Tenemos el metaanálisis de Pietro Antonio en el que se nos mostró que había un beneficio en supervivencia global de hazard ratio de 0,34 para aquellos pacientes que recibían inmunoterapia. También había beneficio en cuanto a supervivencia libre de progresión, tasas de respuestas, de tal forma que hay que intentar identificar a estos pacientes porque son altamente inmunosensibles. En cuanto a la claudina 18.2, pues es una proteína transmembrana que está en las células, entre la unión de las células de la mucosa gástrica y que se sobreexpresa en el 40% de los pacientes que tienen adenocarcinoma gástrico ER2 negativo. Se ha desarrollado un anticuerpo contra esa proteína que es el zolbetuximab y tenemos dos comunicaciones recientes sobre dos estudios, el Spotlight y el estudio GLOW. El estudio Spotlight randomizó a los pacientes a Folfox con placebo frente a Folfox con zolbetuximab y se pudo ver que el añadir el zolbetuximab suponía un beneficio en su endpoint primario supervivencia libre de progresión, hazard ratio de 0,75. También se vio un beneficio en supervivencia global con hazard ratio de 0,75 y no hubo diferencias en cuanto a tasa de respuestas objetivas. El estudio GLOW, que randomizó a los pacientes a Capox frente a Capox con zolbetuximab,
también resultó positivo en supervivencia global y en supervivencia libre de progresión. De tal manera que tenemos una nueva diana terapéutica desde el año 2010, que se publicó el estudio del TOGA con trastuzumab en adenocarcinoma gástrico. Utilizando el algoritmo de la ESMO y haciendo algunas puntualizaciones, podemos decir que, en primera línea, el tratamiento estándar es platino con fluoropyrimidina. Si el paciente es ER2 positivo, añadiremos trastuzumab. Si el paciente es PDL1 positivo, añadiremos nivolumab. Esperemos que dentro de poco podamos estudiar la sobreexpresión de claudina 18 para poder añadir el zolbetuximab. Y en aquellos pacientes que son inestables y que no son positivos para PDL1, que es una proporción muy pequeña, pues no tenemos aprobación por parte de la EMA para poner inmunoterapia, de tal manera que nos deberíamos plantear, si no, pues derivarlos a ensayo clínico. En cuanto a tratamiento de segunda línea y sucesivas, el tratamiento de quimioterapia para adenocarcinoma gástrico puede ser el taxano o el irinotecan. Los fármacos tienen una similar eficacia y lo que tenemos es un perfil de toxicidad distinto. En quimioterapia para progresión a 2 líneas de tratamiento tenemos el estudio TAX, en el que se randomizó a los pacientes a recibir trifluoridina tipiracilo frente a placebo y se pudo ver que había un beneficio en supervivencia global con hazard ratio de 0,69, pero también en supervivencia libre de progresión y en tiempo hasta el deterioro del ECOG, mayor o igual a 2. Se ha valorado por el Sistema Nacional de Salud y se ha emitido informe de resolución de no financiación. En cuanto al tratamiento con antiangiogénico, pues tenemos 2 estudios, el estudio REGARD, en el que se randomizó a los pacientes a ramucirumab frente a placebo y el estudio fue positivo, con hazard ratio de 0,776. Y el estudio RAINBOW, en el que se randomizó a los pacientes a ramu-paclitaxel frente a paclitaxel. Y también fue, como digo, positivo, con hazard ratio de 0,8. En cuanto a tratamiento con inmunoterapia en segunda línea, pues os traigo los resultados del Keynote 061, en el que se randomizó a los pacientes a recibir pembro frente a paclitaxel y, como veis, no se obtuvo beneficio en supervivencia global. Sí se pudo ver en un análisis posterior que había un beneficio claro para aquellos pacientes que eran inestables. De hecho, tenemos indicación por parte de la EMA para pacientes inestables en segunda línea y la base de esa indicación la sentó el Keynote 158, un estudio fase 2, Basket, que incluyó a pacientes con adenocarcinoma gástrico. Y como veis, pues los resultados son espectaculares. Incluyó a 24 pacientes con cáncer gástrico, de los cuales 4 obtuvieron respuesta completa, tasa de respuesta objetiva del 46% y PFS de 11 meses. En cuanto al tratamiento con anti-ER2 en segunda línea, tenemos también aprobación por parte de la EMA del trastuzumab deruxtecan, un estudio asiático que randomizó a los pacientes a recibir en fase 2 trastuzumab deruxtecan frente al tratamiento de elección de quimioterapia. Y pudimos ver cómo había un 9% de pacientes con respuestas completas, un 51% de tasa de respuestas objetivas frente a un 14% en el brazo de quimioterapia. También se obtuvo un beneficio en supervivencia global, con hazard ratio de 0,59. En ESMO 2021 se publicó este otro estudio, fase 2, en población no asiática y que confirmó los resultados del Destiny Gastric 01. De tal forma que, y utilizando de nuevo el algoritmo de la ESMO, podemos decir que en segunda línea para pacientes con adenocarcinoma gástrico, el tratamiento de elección sería el ramucirumab con paclitaxel. Si el paciente no es candidato a quimioterapia, podríamos recurrir al ramucirumab en monoterapia. Si el paciente está contraindicada el antiangiogénico, recurriríamos al taxano o irinotecan. Si el paciente es inestable, tenemos aprobación por la EMA para el uso del pembrolizumab. Y si el paciente es ER2 y ha recibido una línea previa de trastuzumab, tenemos aprobación para el trastuzumab deruxtecan. En cuanto a tercera línea,
la evidencia más fuerte la tenemos con el trifluidina antipiracilo, pero no está financiado. De tal forma que las alternativas son el taxano o el irinotecan. En cuanto a cáncer de esófago, como en el estómago, hay que insistir en que necesitamos muestra suficiente. Se recomiendan la toma de varias biopsias, sobre todo si se trata de lesiones ulceradas. Para el adenocarcinoma de esófago, las recomendaciones en cuanto al estudio molecular son las mismas que para el adenocarcinoma gástrico. Y para el carcinoma epidermoide, el estudio de la expresión de PDL1, la recomendación sería, si vamos a hacer un uso potencial del pembrolizumab, habría que estudiar el CPS y utilizar el anticuerpo 22C3. Si se va a hacer un potencial uso del nivolumab, habría que utilizar el anticuerpo 28.8 y estudiar el TPS. Y, por supuesto, habría recomendación para hacer la inestabilidad, pero como veis el nivel de recomendación es algo más bajo porque no tenemos la aprobación por parte de la EMA para el pembrolizumab, ya que el estudio Keynote 158 no incluyó pacientes con cáncer de esófago. En cuanto a la primera línea del cáncer epidermoide de esófago y la quimioterapia, es el doblete de platino con fluoropyrimidina. La mayoría de estudios se han hecho en adenocarcinoma de esófago y se han extrapolado los resultados al carcinoma epidermoide. Pero tenemos varios estudios fase 2 que avalan el uso del platino con fluoropyrimidina. En cuanto a pacientes frágiles, me remito al estudio que ya comenté en el adenocarcinoma de estómago y, como veis, incluyó una población de pacientes con cáncer de esófago de en torno al 30-40%. De tal manera que si el esquema que decidimos es el CELOX, podríamos realizar un ajuste de dosis de hasta el 40%. En cuanto al tratamiento con inmunoterapia en primera línea, tenemos el Keynote 590, que incluyó a pacientes con carcinoma de esófago y de la unión gastroesofágica SIBER tipo 1. Hubo un 73% de pacientes que eran epidermoides, el resto adenocarcinomas, y se randomizó a los pacientes a pembro con cisplatino 5-FU frente al mismo esquema de tratamiento con quimioterapia. Y se pudo ver que había un beneficio en supervivencia global para aquellos que eran epidermoides y tenían un CPS mayor o igual a 10, con hazard ratio de 0,57. También hubo un beneficio para aquellos que eran epidermoides, aunque, como veis, el grado de beneficio fue menor, hazard ratio de 0,72. También fue positivo el estudio para el global de los pacientes, pero que tenían CPS mayor o igual a 10, con hazard ratio de 0,62, y para todos los pacientes, con hazard ratio de 0,73. Se hizo un análisis posterior en el que se vio que aquellos pacientes que tenían un CPS menor de 10 no se beneficiaban de añadir inmunoterapia. Y para los adenocarcinomas tampoco se llegó a un beneficio estadísticamente significativo, pero fue una proporción de pacientes bajita y seguramente, bueno, no había potencia estadística para demostrar ese beneficio. En cuanto al otro estudio, en primera línea, el Checkmate 648, en este caso se hizo para pacientes con epidermoide exclusivamente. Y se randomizó a los pacientes a recibir nivo-quimioterapia frente a quimioterapia, que era con cisplatino 5-FU, y nivo-ipilimumab frente a quimioterapia. Se estudió, en este caso, la expresión de PDL1 por TPS y se vio que había un 50% de pacientes que tenían un TPS mayor al 1% y se vio que había un beneficio para la nivo-quimioterapia frente a la quimioterapia en toda la población de pacientes. Pero el beneficio fue mayor para aquellos que tenían un TPS mayor al 1%, con hazard ratio de 0,54. En cuanto al brazo que comparaba nivo y ipilimumab frente a la quimioterapia, pues beneficio para toda la población, pero el grado de beneficio o la magnitud del beneficio fue mayor para aquellos que tenían un TPS mayor al 1%, con hazard ratio de 0,64. También hay que destacar que en el brazo de nivo y ipilimumab hubo un porcentaje del 18% de respuestas completas y una mediana de duración de esas respuestas de 11,8 meses frente a 5,7 en el brazo de quimioterapia. Pero, por otro lado, se ha visto que había un 30% de progresiones frente a un 15% de progresiones con la quimioterapia, lo que ha hecho a las guías europeas emitir un nivel de recomendación menor que para la nivo-quimioterapia. Para el tratamiento de nivo-quimioterapia el nivel de recomendación es 1A y para el nivo-ipilimumab
1B, por el riesgo que tenemos de rápida progresión y muerte. De tal manera que, en primera línea, en carcinoma epidermoide de esófago, si tenemos una expresión de PDL1 con CPS mayor o igual a 10, el tratamiento de elección será quimioterapia con pembrolizumab. Si lo que testamos es el TPS y vemos que es mayor o igual a un 1%, el esquema de tratamiento recomendado será la nivo-quimioterapia, aunque también tenemos aprobación para el nivo-ipilimumab, aunque como ya hemos dicho, según las guías europeas, el nivel de recomendación es algo menor. Y para el paciente que es PDL1 negativo, el esquema de tratamiento recomendado será platino con fluoropimidina. En cuanto a tratamiento de segundas líneas y sucesivas en carcinoma epidermoide de esófago, bueno, pues os traigo 3 estudios, el Attraction 3, el Rational 302 y el Keynote 181. En los 2 primeros, como veis, la población era sobre todo asiática, un 96%, 80%. Mientras que en el Keynote también se incluyó población del resto del mundo, en un porcentaje pues del 62%. La histología en los 2 primeros estudios fue epidermoide, mientras que el Keynote también incluyó algunos adenos. Como veis, los anticuerpos fueron distintos en cada uno de los estudios y el score utilizado también distinto. Los brazos, nivo frente a taxano en Attraction 3, tislelizumab frente a taxano o virino en el Rational 302 y pembro frente a taxano o virino en el Keynote 181. El primer estudio fue positivo en supervivencia global, hazard ratio de 0,77. No hubo diferencias en cuanto a mayor o menor expresión de PDL1. El Rational 302 fue positivo para supervivencia global con hazard ratio de 0,7 y el nivel de beneficio fue mayor para aquellos pacientes que eran PDL1 positivos, hazard ratio de 0,54. Y en el caso del Keynote 181 no cumplió su endpoint primario, no existió beneficio para la población global o epidermoide. Sí se pudo ver que se beneficiaban aquellos pacientes que eran PDL1 positivos, con hazard ratio de 0,69. No hubo en ninguno de los 3 estudios beneficio en supervivencia libre de progresión y contamos con, a raíz de los resultados, con aprobación por parte de la EMA para el nivo. El tislelizumab está en evaluación y no hay aprobación por parte de la EMA para el pembrolizumab, ya que no cumplió el endpoint primario. En cuanto a la quimioterapia, pues el tratamiento sería taxano o irinotecan, en base a estudios fase 2. De tal manera que, en segundas líneas y sucesivas de carcinoma epidermoide de esófago, para PDL1 negativo que ha progresado a platino fluoropimidina, nos podríamos plantear el nivolumab. Para el resto de pacientes, las posibilidades son, o alternativas son el taxano o irinotecan. De tal manera que, como conclusión, el cáncer esofagogástrico está aumentando en incidencia debido a que contamos con una población más añosa y al aumento de poblaciones de riesgo, que el diagnóstico debe incluir el estudio de expresión de PDL1, inestabilidad, ER2 en adenocarcinomas y probablemente en un futuro próximo la sobreexpresión de la isoforma 2 de la claudina 18, y que estos marcadores, por supuesto, condicionarán nuestra primera línea y sucesivas. Y que no debemos de olvidar que el tratamiento de soporte y nutricional no solo impacta en calidad de vida, sino también en supervivencia. Y muchas gracias. Hola, ahora sí. Bueno, felicidades Antonio por la presentación, nos lo has dejado todo clarísimo, de manera muy didáctica, muy clara y todo muy bien. Antes de nada, pues agradecer especialmente a Fernando y al resto del comité organizador por permitirme estar aquí, además en esta mesa que bueno, pues me encanta, como ya sabéis algunas. Y bueno, empezar diciendo un poco que los tumores esofagogástricos hasta hace nada eran como un patito feo para el que hacíamos lo que podíamos con lo poco que teníamos. Y en los últimos años, yo diría que en los últimos 3 años, hemos ido incorporando cosas y ahora pues tenemos que ver qué hacemos con todas esas cosas. Y lo primero que hemos aprendido es que los tumores esofagogástricos ya no es esófago o gástrico, sino que es adenocarcinoma o epidermoide. Y es la primera diferencia que ya nos queda clarísima, que el abordaje va a ser totalmente diferente. Y bueno, voy a empezar pues, por el principio, y el principio y lo primero que nos has contado son los biomarcadores que tenemos que utilizar ahora en cáncer esofagogástrico.
Nos lo has comentado en la presentación, pero desde tu punto de vista, ¿cuáles son los biomarcadores a día de hoy obligatorios realizar en primera línea antes de empezar un tratamiento, tanto para adenocarcinoma como para el epidermoide? Bueno, pues para adenocarcinoma el ER2, la inestabilidad y la expresión por CPS. Y para el epidermoide, la inestabilidad y la expresión, habría que hacer la de... Nosotros tenemos posibilidad, a partir de la aprobación por parte de la valoración positiva por parte del CAPCIL y de la posibilidad del acceso precoz al nivolumab, al pembrolizumab, de tal manera que habría que hacer el CPS. El TPS, pues quizás sea importante porque se nos pueden escapar pacientes. Entonces, porque además en estudios como el último, el Checkmate 648, se vio que había un TPS del 50% de los pacientes, por encima del 1%, y luego hicieron un análisis preespecificado del CPS y vieron que era del 90% de los pacientes, de tal manera que si hacemos los dos estudios, el CPS y el TPS, puede que se nos escapen pues menos pacientes. Entonces, sería interesante hacer los dos en estos tumores. ¿Y tú crees que tiene alguna relevancia el utilizar un anticuerpo u otro anticuerpo? ¿Nos podemos quedar tranquilos con lo que tenemos? ¿Tenemos que pelear porque nos hagan el anticuerpo validado para cada estudio? Pues a ver, igual que en pulmón sí que tenemos ya las cosas más claras, que se puede utilizar un anticuerpo u otro. Según parecen, en cáncer esofagogástrico todavía tenemos resultados contradictorios. Hay estudios que dicen que son equivalentes y podemos utilizar uno u otro, mientras que hay otros que todavía dicen pues que no, que hay algunos que son capaces de detectar a más pacientes que otro. Entonces, yo creo que a día de hoy, y según las recomendaciones de las guías europeas, pues tenemos todavía que ceñirnos a eso, a si vamos a utilizar un fármaco concreto, habrá que utilizar un anticuerpo concreto y un CPS concreto. Y luego nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Eso aparte, claro. Eso es. Has dicho que la inestabilidad de microsatélites es obligatoria hacerla antes de conocer el tratamiento, pero luego en tu presentación has dicho que no tenemos posibilidad de utilizar o que no tenemos esos datos, esas aprobaciones para utilizarlo. ¿Necesitamos conocerlo? A ver, yo creo que porque sabemos que, el beneficio de supervivencia global, según el metaanálisis que he presentado, es con una hazard ratio de 0,34. O sea, es un beneficio espectacular. Entonces, yo creo que deberíamos conocerlo para, por lo menos, derivar a los pacientes a ensayo clínico. Aunque, según el otro día exploré, no hay ahora mismo ensayos clínicos en marcha para esta población de pacientes. Pero bueno, está claro que la población inestable es una población especial y yo creo que sí que lo tenemos que conocer desde el principio, saber que ese paciente es inestable y hacer todo lo posible por intentar que reciba la inmunoterapia lo antes posible, porque sabemos que es el biomarcador predictivo de respuesta a inmunoterapia más potente, mucho más que PDL1. Sí. Sí. Bueno, podéis intervenir de la sala cualquiera, en cualquier momento, sobre cualquiera de los aspectos. Sí. Es que lo estáis haciendo fenomenal todos y nada, felicitar a Zamora porque ha hecho un fichaje impresionante y felicitarte por la niña zamorana que tienes. Y me ha encantado una cosa que has dicho del tema de la nutrición, porque es que es verdad. O sea, si en el colon es relativamente importante, aquí es importantísimo el tema de la nutrición. Van a presentar a Agamenón, que tiene miles de pacientes ya metidos en el registro, el tema del primario. Y a mí me parece importantísimo en el gástrico y en el esofagogástrico el tema de tener o no tener el primario, porque sí que impacta, porque el paciente sangra, el paciente se desnutre, no puede comer. Entonces, no sé, quería saber vuestra opinión, aprovechando que estáis ahí tres expertos en esofagogástrico, que nos deis vuestra opinión sobre el primario. Entiendo que operar el primario de entrada en un metastásico pues es un poco heavy porque necesita tratamiento, pero cuando ya lo has metido en respuesta y cuando ya le tienes controlado, no sé, quiero decir que es ir un poco más allá, pero es que creo que el primario sí que impacta en la supervivencia, tenerlo o no tenerlo. Bueno, yo creo que es un planteamiento extraordinario. No sé si tú quieres, Antonio, que eres el protagonista, el primero, contestar algo. Bueno. Lamentablemente, los estudios de la cirugía del tumor primario con una enfermedad avanzada metastásica de un gástrico son negativos.
Seguramente porque la mayoría han cometido el error de comparar una cirugía inicial, que esa enfermedad siempre está por detrás, entonces se te escapa, no la has controlado. Yo creo que la diferencia está en lo que tú dices. Una cosa es que tengas la enfermedad controlada y después puedas plantear la cirugía. Luego los ensayos, para mí, en el diseño erróneo y claramente llevaban a resultados negativos. El problema que tenemos, que el problema nos le dan al diagnóstico. Cuando nos sangran es al diagnóstico, cuando nos comprometen el tránsito es al inicio. Entonces yo creo que como todo hay que sopesar y usar la sensatez clínica. Si no hay una afectación sistémica que es la que predomina en ese compromiso y podemos usar alguna medida paliativa para controlar los problemas del tumor primario, debemos usar esas medidas paliativas y empezar un tratamiento sistémico que, como hemos visto, cada vez es mucho más eficaz y tenemos muchas más opciones. Total, que al final nos hemos encontrado que cuando hemos controlado la enfermedad también hemos controlado el primario y ya no nos da tanto problema. Luego yo creo que es un tema para individualizar mucho, pero me parece fundamental lo que habéis dicho. La nutrición, que nos olvidamos muchas veces, el estado nutricional de esos pacientes es clave para la tolerancia, lo primero de los tratamientos, y para su eficacia. Y lo que yo sí creo es que hay que diferenciar muy bien qué medidas planteamos, porque todos habrá surgido la cosa de, en un comité, una yeyonostomía. ¿Alguien sabe lo que es tener a un paciente con una yeyonostomía que requiere tener esa alimentación con perfusión? Eso no es calidad. Pero vamos mejorando cada vez más medidas con los axios que emplean. Yo creo que hay muchas medidas para garantizar un tránsito. Otra cosa es un tema de un sangrado, pero eso en el contexto de que no es lo mismo alguien con una carcinomatosis peritoneal que a veces vemos muy avanzada, que les están comprometiendo mucho, etc. Entonces, hay que sopesar. Yo creo que hay casos que hay que hacer cirugías paliativas que benefician al paciente. Y estoy de acuerdo contigo en lo que has dicho, porque en primera línea es verdad que los pacientes te debutan con disfagia, o sea, no pueden tragar y a veces sangran y no tienen más remedio que hacer cirugía del primario. Pero el problema es la segunda línea, o sea, tú le metes en respuesta en primera línea, le tienes un tiempo en respuesta y en la segunda línea, el problema que tienes en la segunda línea no es si te tolera la segunda línea o no, porque se tolera fenomenal el Taxol, ramucirumab. El problema que tienes es que el primario te vuelve a dar problemas y le tienes que volver a plantear si le pones una... O sea, que quiero decir que vuelvo a insistir en el tema de la importancia del primario, que te está limitando la segunda línea y probablemente las líneas sucesivas, que es que en el colon no tenemos ese problema y aquí sí. Lo que pasa es que ya le tenemos más controlado al paciente, ahora sí que no nos viene de repente, yo creo que es un paciente que vigilamos muy de cerca y ahí sí que cuando vemos que empieza a plantear algún problema, yo creo que tenemos más capacidad de maniobra para actuar sobre ello, pero es verdad que hay que tenerlo muy presente, que hay situaciones que hay que recurrir a ello, porque va a ser lo mejor luego para el paciente, sin duda. Yo, si me permitís, hablando de cirugías, que yo creo que en el esófago gástrico o en el gástrico en concreto, también aparece ese escenario, además del tumor primario, aparece ese escenario de la cirugía de las metástasis. Y es algo que en otros tumores ya lo tenemos como muy establecido, en el gástrico nos parecía impensable y yo creo que a la vista de los resultados que vamos teniendo con más estrategias, que nuestros pacientes viven más, nos tenemos que replantear más esas cosas. Veremos a ver qué sale de los datos del Agamenón, que son bastantes pacientes por ahí. Muy bien, seguimos con algunos aspectos, yo creo que van quedando cosas muy claras. Yo pondría un primer titular que has dicho, biomarcadores y muestra, y esto no podemos entrar en detalle, pero cada vez nos insiste más con los patólogos la importancia de al menos 5 muestras, es una endoscopia, qué variación hay, ¿no? Porque hay una heterogeneidad de las muestras, el tiempo desde el que tenemos esa muestra, si pasan más de 6 meses ya pierden expresión de PDL1, o sea, yo creo que hay muchos aspectos a tener en cuenta. Y nos has hablado de esos biomarcadores, que efectivamente para mí es, como decía Rosario también y comentabas, muy debatido. El ER2 está claro, el PDL1, la inestabilidad será la claudina y será el FGFR2B. Luego, de repente, ya tenemos ahí 5 marcadores que no contábamos con ellos. Yo, desde luego, soy las que defiendo que un inestable tiene que recibir inmunoterapia en primera línea. Es el primer biomarcador y a partir de ahí habrá cada uno saber cómo gestiona aquello y dudaríamos si inmuno solo, doble inmuno, quimioinmuno, pero yo creo que es una realidad. Voy a ir un punto todavía más de la práctica. Cada vez hemos visto que tenemos un porcentaje mayor de pacientes con biomarcadores, pero nos sigue quedando un porcentaje en el que no identificamos ningún biomarcador. Has mencionado el tema del triplete, que a día de hoy no. Yo te pregunto, paciente joven, que hemos encontrado muchos, sobre todo después del COVID, que nos han venido mucho más avanzados, que necesitan respuesta y no tenemos biomarcador para potenciar esa eficacia. ¿Contemplarías en alguno de esos casos el triplete? Hombre, ¿y qué triplete? Hombre, yo creo que ese es
el paciente en el que te lo plantearías, ¿no? Paciente en el que está en buen estado general y que necesitas una respuesta rápida. O sea, si algo tenemos claro es que conseguimos mayores respuestas, a lo mejor no mayor supervivencia, pero se te puede escapar el paciente. Entonces, habrá que poner taxano. ¿Y qué triplete? Pues a lo mejor estamos muy habituados al FLOT y quizás es a lo que más tiramos, ¿no? Porque ya lo utilizamos en el tratamiento perioperatorio. Fíjate, esto nos abre las puertas, yo decir, de nuestra práctica habitual que hacemos. El FLOT, desde que lo usamos tanto en el perioperatorio, es en aquellos pacientes que no tenemos biomarcador y necesitan respuesta nuestro esquema en la primera línea. Pero esto sin comprometer datos que ha seguido demostrando de eficacia, que la segunda línea estándar también sin biomarcadores es el Taxol con el ramucirumab, y tenemos los datos del Ramiris, que tras progresión a un esquema con un taxano podemos usar un FOLFIRI con ramucirumab. Luego no estamos restando además a nuestro paciente la opción de recibir todos esos tratamientos, ¿no? Más cuestiones de la sala. No sé cómo vamos de tiempo, Fernando. Pues entonces, que nos ponga el consenso, ¿no? Sí. Que nosotras también habíamos hecho, perdón, habíamos no, lo hecho has también. elaborado tú, o sea, que no compartas no, sino un mérito del trabajo de él y algo que ha elaborado Rosario extraordinario. Consenso de todos. Tenemos el consenso porque nos pedían que buscáramos consenso, pues vamos a hacerlo. A ver, ¿cómo va para acá? Bueno, voy a ser muy breve, no voy a tardar nada. Como he mencionado, lo más importante es el diferenciar entre epidermoide y adenocarcinoma. Y en el epidermoide es la diapositiva que tenéis en pantalla. Destacamos la importancia del biomarcador. El biomarcador es obligatorio tener PDL1 en primera línea y deberíamos de tener la determinación por ambos scores, por TPS y por CPS. En base a las aprobaciones que tenemos, tanto por EMA como por FDA, pues los tratamientos que tenemos disponibles serían en primera línea. Si el PDL1 CPS es mayor o igual a 10, tendríamos la combinación de cisplatino 5-FU y pembrolizumab. Si el PDL1 por TPS es mayor o igual al 1%, de elección cisplatino con 5-FU y nivolumab, y como alternativa, como nos comentaba Antonio, la doble inmunoterapia con nivolumab e ipilimumab. Si PDL1 es negativo, pues no nos queda más remedio que utilizar la quimioterapia clásica con platino y 5-fluoropirimidina. Y en segunda línea vamos a utilizar nivolumab independientemente de la expresión de PDL1 si no lo hemos recibido previamente. Si venimos de una inmunoterapia, pues la siguiente línea será la quimio. Y muy importante, todos estos pacientes deben de tratarse dentro de un comité multidisciplinar y, por supuesto, la valoración nutricional que tanto énfasis pues, le hemos puesto. Hay que asegurar la nutrición previa y durante el tratamiento. Y respecto al adenocarcinoma esofágogástrico, pues como biomarcadores obligatorios tendríamos el ER2 y PDL1, en este caso tendríamos que determinarlo por CPS. Muy recomendable, y como hemos visto en el debate, la determinación de la inestabilidad de microsatélites, y si no la tenemos en primera sí que sería obligatorio tenerla en segunda línea. Y un biomarcador del que no hemos hablado, pero que también puede sernos interesante, que es el virus de Steinbar. Y en un futuro cercano o muy cercano, la determinación de Claudina 18.2 y otros como el FGFR2b. En base lo mismo a las aprobaciones que tenemos de EMA y FDA, pues tenemos las opciones en primera línea en función de los biomarcadores y también en segunda y posteriores. Repito, comité multidisciplinar y valoración nutricional. Y para verlo más claro, pues tenemos este algoritmo. Si no tenemos ningún biomarcador, ER2 negativo, PDL1 negativo y enfermedad estable, quimioterapia basada en platino y fluoropirimidina. En segunda línea tendríamos ramucirumab con o sin paclitaxel. Y como opciones de esta segunda línea o incluso en tercera línea tendríamos otras opciones de quimioterapia. La tercera línea que consideraríamos estándar sería la trifluoridina tipiracilo, pero que en este momento en nuestro país no está financiado. Por otro lado, si tenemos enfermedad ER2 positivo, el tratamiento de elección sería la quimioterapia, platino-fluoropirimidina más trastuzumab, y en nuestro país aún no tenemos todavía opción de asociar el pembrolizumab, que sí que lo tienen aprobado en FDA. A la segunda línea tendríamos trastuzumab deruxtecan, que está pendiente de financiación en nuestro país. En PDL1 positivo, quimioterapia, platino-fluoropirimidina más nivolumab si el PDL1 es mayor o igual a 5 o pembrolizumab si PDL1 es mayor o igual a 10, y en este caso en los tumores que son adenocarcinoma de esófago o de la unión gastroesofágica SIBER1, que fueron los que se incluyeron en este estudio. Segunda línea, lo mismo que hemos dicho para la enfermedad sin biomarcadores. Y en población con inestabilidad de microsatélite o déficit de mismatch repair, pues si nos atendemos a los datos y a lo que teóricamente podemos hacer, sería en primera línea quimioterapia y a la progresión pembrolizumab, pero como
hemos comentado en el debate, esta población es muy importante y deberíamos de tratar de incorporar la inmunoterapia en primera línea de alguna manera, bien de ensayo clínico, en usos especiales o como podamos. Y por último, ya hay un poquito más clarito, porque todavía no tenemos opción de utilizarlo, en pacientes con claudina 18.2 positivo, el tratamiento sería quimioterapia con platinofluoropirimidina más zolbetuximab, y en este caso pues estamos pendientes todavía de la indicación y bueno, pues será en un futuro próximo. Y con esto, este es el consenso. Muchas gracias a los tres, la verdad es que ha sido muy interesante. Y bueno, pues acabamos.